en los contrarreceptores NMDA, que en esta encefalitis se región bucal y miembros, que combinan fenómenos distónicos con coreas y estereotipias y se dan principalmente en niños. Y pueden ser tanto generalizadas como hemicorporales y se asocian a cambios previamente. Puede haber signos adicionales como epilepsia, ataxia, déficit cognitivo, y es importante destacar que estas encefalitis pueden presentarse luego de haber padecido y también la antineurexin 3A, que se asocia a fiebre, cefalea, síntomas gastrointestinales seguidos de confusión, epilepsia, trastorno de conciencia y disquinesias orofaciales, es infrecuente y principalmente. La siguiente. También hay algunos casos en los que se han detectado anticuerpos antirreceptor dopaminérgico D2 que se dan en niños. Cetosis postencefalitis herpética. También se puede ver corea o hemicorea en algunos casos de anti-LGI1 o anti-Caspr2, y quizás uno de los cuadros que están asociados a una variada gama de trastornos neurológicos, no solo corea o disquinesias orofaciales, y las principales banderas rojas o señales de alarma para sospechar un anti-Iglon 5 son los trastornos, dificultades respiratorias, el estridor y los signos vulvares. La siguiente. También hay síndromes coreicos paraneoplásicos como anti-CRMP5, masculinos, y las banderas rojas o señales de alarma son la presencia de un síndrome clínico multifocal con encefalopatía, ataxia, neuritis óptica, neuropatía, ver hiperintensidades en ganglios basales en la secuencia FLAIR, también en regiones límbicas, tronco cerebral y centros semiobrales. Y también en los anti-HU asociados a tumores pulmonares. Vamos a ver algunos videos de estos cuadros, como por ejemplo una corea en lupus eritematoso sistémico, que es el video 1. Podemos pasarlo. Que no difiere de ningún cuadro coreico. Ustedes saben que los cuadros coreicos son movimientos ondulantes, variables, cambiantes de localización, de lo que se denomina una melodía cinética. Pasemos al siguiente video. Si vuelve a la diapositiva anterior, por favor. Este es un síndrome coreico en un cuadro por anti-CRMP5. Y como vemos, tiene las mismas características de cualquier cuadro coreico. La siguiente. Este es un cuadro coreico en un síndrome antifosfolipídico, que fue sometida a cirugía de estimulación cerebral profunda en globo pálido, y como ven ustedes, ondulante de un síndrome coreico, la misma melodía cinética que vimos en los otros casos. En este caso tiene algunos movimientos repetitivos más de tipo estereotípico. La siguiente. Y esto es un cuadro típico de Corea de Sydenham en un niño que presenta los mismos movimientos ondulantes y la apariencia de una inquietud motora o una inquietud persistente.
Pasemos a la siguiente diapositiva. También existen síndromes distónicos autoinmunes. Uno de los más característicos es por mandibular y de miembros, y las crisis oculógiras son características y se dan en el contexto de una encefalopatía subaguda. También en el anti-RI, en este caso son adultos con severa distonía de cierre mandibular y episodios recurrentes de laringoespasmo. El 20% de estos pacientes tienen anticuerpos y también es patognomónica de la romboencefalitis paraneoplásica con anti-RI. Tienen trastornos respiratorios y deglutorios severos que a veces conducen a desnutrición y eventualmente al óbito, y en las neuroimágenes pueden estas ser normales o aparecer hiperintensidad en T2 a nivel temporal y protuberancial. Y también en el anti-Iglon 5 se puede ver infrecuentemente distonía mandibular y cervical. La siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer caso, una típica encefalitis anti-NMDA, y en el otro caso, un paciente que tenía una encefalitis anti-NMDA con anticuerpos antirreceptor D2 en ganglios basales. Pasemos el primer video. Vemos los característicos movimientos oromandibulares, asociado a algunos movimientos distónicos de miembro, en este caso el miembro superior izquierdo. Pero lo más característico son los fenómenos distónicos oromandibulares. La siguiente. Esto es una encefalitis por anti-NMDA en el primer caso, y vemos lo que se llaman sacudidas distónicas, que son sacudidas violentas en este caso, y en el segundo caso vemos crisis oculógiras en una encefalitis anti-NMDA. Vemos la desviación ocular y vemos también los movimientos orales linguales. También lo que se llama perseveración tónica, que es una manifestación dentro del espectro de la encefalitis, y en este caso vemos un parkinsonismo inmunomediado por anticuerpos antirreceptor D2. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la mejoría después del tratamiento. La siguiente, por favor. Pasamos a los síndromes mioclónicos autoinmunes. ¿Y cuándo los sospechamos? Nuevamente, el comienzo subagudo de mioclonías en combinación con encefalopatía, con crisis epiléptica, con compromiso del tronco cerebral, con trastornos autonómicos y del sueño. Uno de los más característicos es el síndrome de opsocrono-mioclono, que se ve en niños asociados a neuroblastoma, en adultos a teratoma ovárico, a tumor pulmonar de células pequeñas, con anti-RI, cáncer de mama u ovárico, y también se puede ver asociado a otros anticuerpos, NMDA, GABA-B, antirreceptor de la glicina, Casper2, que se ve presentándose con mioclono de miembros inferiores o segmentario espinal en pacientes masculinos añosos, y en otros anticuerpos como LGI1, DPPX, Iglon 5, etc. Y también vemos manifestaciones mioclónicas en lo que se llama PERM, que es la encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclonías, que es parte del espectro del síndrome de la persona rígida. Tienen espasmos dolorosos, signos de tronco cerebral como mioclono y disautonomía, y se ven asociados a anti-GAD65 y anticuerpos antirreceptor de la glicina. Y también tenemos que mencionar la encefalopatía sensible a esteroides asociada con tiroiditis autoinmune, lo que se llama el SLEAT, que aunque no se ha podido determinar fehacientemente que los anticuerpos antitiroideos tengan un rol patogenético, esta encefalopatía se asocia frecuentemente a tiroideopatía de Hashimoto. La siguiente. Vemos en este caso un opsoclono-mioclono típico del cáncer pulmonar. Pasemos el video, por favor.
y ustedes ven el característico movimiento errático de gran velocidad multidireccional que se da en el oxoclono. Es un movimiento tan característico que cuando uno lo ve por primera vez lo puede identificar perfectamente. Es como si estuvieran ustedes moviendo un flan de gelatina y el movimiento que se da multidireccional. No hay otro movimiento ocular tan característico como el oxoclonus. La siguiente diapositiva. El parkinsonismo autoinmune, ya vimos un video de parkinsonismo autoinmune, es extremadamente infrecuente, es un síndrome atípico con manifestaciones de compromiso de tronco cerebral adicionales como oftalmoplejía, ataxia, trastorno de la conciencia y trastorno del sueño, y se puede ver en anti-CRMP5, en anti-MA2 y en otros, como está mencionado acá, IGLON5, LGI1, etc. Es extremadamente infrecuente. La siguiente. También existen movimientos paroxísticos autoinmunes. Uno de ellos, y el más típico, que ya fue mencionado por la doctora García, son las crisis distónicas faciobraquiales que se ven en la encefalitis ante LGI1. Son breves, menos a 3 segundos, muy frecuentes, hasta 100 por día en algunos casos, son estereotipadas, unilaterales, involucran la cara y el miembro superior, muy ocasionalmente miembro inferior y combinaciones, y en menos del 40% se pueden ver hiperintensidades en T1 o T2 en ganglios basales. También se pueden ver los espasmos tónicos paroxísticos, que son dolorosos, que se pueden ver en el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica con antiacuaporina 4, menos frecuente en anti-MOG, espasmos distónicos no dolorosos en mujeres jóvenes con anticuerpos anti-NMDA, y también existe la ataxia paroxística, que es muy similar a una ataxia paroxística episódica tipo 1 de base genética, pero que se da en hombres añosos con episodios de ataxia paroxística y mioclonías coexistiendo con encefalitis límbica o neuromiotonía y anticuerpos anti-CASPR2. La siguiente. Vamos a ver un ejemplo típico de crisis distónica craneofacial en encefalitis por LGI1. La siguiente, por favor, el video. Observen bien a esta paciente con la retracción mandibular y la sacudida del miembro superior, que en un caso se dio en el lado derecho, en el otro caso en el lado izquierdo, sin pérdida de la conciencia. Muy bien. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y pasamos al trastorno del espectro de la persona rígida, que es un grupo de trastornos de ocurrencia infrecuente, 1 en 1.000.000, que asocia rigidez con espasmos e hiperexplexia. Y tenemos la forma clásica que se da en lo que se denomina síndrome de la persona rígida propiamente dicha, con endurecimiento muscular, espasmos musculares, involucra tronco y proximal de miembros. Lo característico es la hiperlordosis y los pliegues lumbares, y típica marcha en varada como un muñeco de madera o un robot. Y una variante que es el síndrome del miembro rígido, con el compromiso más distal involucrando tanto miembro superior o miembro inferior, y que puede evolucionar ulteriormente hacia el desarrollo de un síndrome de la persona rígida plena. En la gran mayoría presentan anticuerpos anti-GAD65, menos frecuente anticuerpos antirreceptor de la glicina, y se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune o el vitiligo. Es muy característico que estos cuadros se desencadenen luego de algún episodio de estrés, y el otro elemento característico es que estos pacientes exacerban sus manifestaciones cuando salen al exterior, lo que se denomina agorafobia. La siguiente. Vemos acá un video de una paciente con un característico síndrome de la persona rígida con anticuerpos anti-GAD65. Veamos el video, por favor.
Fíjense la marcha como muñeco de madera. Se ve claramente que tiene una hiperlordosis por el pliegue de la remera, y acá vemos los típicos pliegues lumbares, y palpatoriamente el endurecimiento de la musculatura paravertebral. La siguiente diapositiva. También tenemos dentro del trastorno del espectro de la persona rígida las variantes como el síndrome de la persona rígida plus, con signos neurológicos agregados como ataxia cerebelosa o epilepsia, y la encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclonías, que da un compromiso de tronco encefálico con oftalmoparesias, nistagmus, tosis, signos vulvares como disfagia, disartia y trismus, y signos autonómicos prominentes, incluyendo falla respiratoria. Se pueden ver asociadas anticuerpo antirreceptor de la glicina en timomas, antianfificina en tumores de mama y pulmón, con un cuadro clínico más complejo que incluye ataxia, encefalitis límbica, ganglionopatía sensorial o mielopatía, o anti-DPPX con embaramiento del tronco superior y escoliosis, signos cerebelosos y trastornos gastrointestinales como diarrea prolongada. La siguiente. Vemos acá un caso de una encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclonías con anticuerpos antirreceptor de la glicina. Pasemos el video. En la primera parte vemos el típico aspecto de embaramiento o rigidez generalizada. Fíjense la prominencia de los músculos cervicales, y en la segunda parte del video vemos los espasmos tónicos dolorosos. Son severos y generan gran limitación funcional. Y pueden tener alteraciones oculomotoras, como vemos acá, un seguimiento lento alterado. Pasemos a la siguiente diapositiva. El temblor puede aparecer muy infrecuentemente como un síntoma aislado, y lo más frecuente es que se vea en el contexto de cuadros complejos, en toda esta gama de anticuerpos, anti-AMPA, anti-CASP, anti-LGI1, anti-DPPX, GABA-B, anti-glicina, anti-mGlu-R1, anti-NMDA y anti-HU. Y en los anticuerpos anti-GFAP se asocia un cuadro característico de meningoencefalitis autoinmune con temblor, mioclonías y ataxia que responde a esteroides. Y más del 50% de los casos tienen una neuroimagen característica con realce perivascular radial que se asemeja a lo que vemos en las vasculitis. Es infrecuente. La siguiente diapositiva. Creo que con esto hemos dado un panorama general de la heterogénea gama de movimientos anormales que vemos en procesos autoinmunes, tanto primarios como secundarios. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas, que en función del tiempo le pediría a los expositores si pueden ser breves, y muchas de las preguntas que se han hecho ya han sido respondidas durante la conferencia. Pero la primera para el doctor Muggeri es: ¿cuál sería la batería de estudio y la frecuencia de seguimiento para los pacientes con síndromes clásicos, cáncer oculto y anticuerpos negativos? Y si los trataría basándose solamente en la clínica. Sí, yo creo que, de acuerdo a lo que presentamos, los criterios, si están definidos o no, yo lo trataría. O sea, depende del síndrome, ¿no? Obviamente, si es una degeneración cerebelosa, si es una encefalitis límbica, necesita un tratamiento rápido porque se va a deteriorar, digamos, rápidamente y va a quedar secuelado. Buscar el cáncer, una PAN-TC, PET, si es negativo. Bueno, y recuerden, la edad del paciente, todo orienta, ¿no?, a la búsqueda. Si es un paciente joven, un testículo; si es un pediátrico, un neuroblastoma.
depende de la edad, si es una mujer, un tumor ginecológico, más si está asociado con una degeneración cerebelosa. Recuerden que para la mama no hay nada mejor que la eco y la mamografía, puede ser una resonancia también de mama que tiene muy buena especificidad para buscar tumores. Los marcadores a veces sirven, el CA125 para ovario, el 15-3 puede servir para mama, o sea, hay una serie de cosas que uno puede afinar para buscar bien el tumor. Depende del síndrome que sea, sobre todo si está dirigido, pensamos que está dirigido sobre un antígeno citoplasmático, lo trataría. Y si no tengo la seguridad con qué, combinaría un supresor de células B con un supresor de células T, ¿no? O sea, ciclofosfamida, corticoide, inmunoglobulinas, haría una combinación de cosas. Rituximab, si pienso que es activación de células B, o sea, lo trataría rápidamente, porque si no, sabemos que quedan secuelados y con una calidad de vida malas. Muchas gracias, doctor Muggeri. Para la doctora García, la primera pregunta ya la contestó usted durante el curso de la conferencia, pero era interesante si en la selección del tratamiento antiepiléptico existe evidencia a favor sobre la elección de drogas viejas versus las nuevas. Eso ya quedó contestado en su charla. La segunda pregunta para usted, doctora García, es ¿cuáles serían los criterios para retirar la droga anticomicial? Ok, creo que cuando hemos hecho un diagnóstico bastante precoz y tratado con inmunoterapia y al paciente le va bien, es muy probable que no necesitemos esperar este concepto de 2 años que hacemos normalmente como si se tratara de una epilepsia, y por ahí a los 6 meses yo comenzaría a pensar en que se pueden comenzar a discontinuar los tratamientos, siempre y cuando, nuevamente, tengamos confirmado el diagnóstico, lo hayamos tratado precozmente y la haya ido muy bien al paciente. Pero creo que yo podría enfrentar la discontinuación gradual del tratamiento más o menos a los 6 meses. Quizás antes también, pero por ahí esperaría hasta los 6. Bueno, muy bien. Para el doctor Muggeri hay otra pregunta que es ¿con qué frecuencia haría el control o el seguimiento con anticuerpos en los pacientes con este tipo de cuadros? La recomendación es cada 4 o 6 meses. PAN-TC, los anticuerpos si es negativo, o sea, digamos, siempre va a persistir negativo. Recuerden que la única indicación que tiene buscar los líquidos cefalorraquídeos es cuando tenemos un título dudoso en sangre o una prueba dudosa. Si no, no le buscaría líquido cefalorraquídeo. Cada 4 o 6 meses hay que hacer un screening. PAN-TC, PET, recuerden los ginecológicos, buscarlo con estudios propios para ECO-TV, mamo, ecografía, marcadores, pero cada 4 o 6 meses hay que, hasta 5 años. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas para mí de parte del público. Una primera pregunta es si en los cuadros acineto-rígidos o de parkinsonismo autoinmune los pacientes se benefician del uso de levodopa u otro agonista dopaminérgico. En primer lugar, quiero hacer hincapié que estos cuadros son extremadamente infrecuentes. O sea que hay muy poca experiencia con respecto a la respuesta a este tipo de drogas. En general, hay pobre respuesta porque en la mayor parte de los casos lo que está afectado es el receptor posináptico, que es donde actúan las drogas dopaminérgicas. Y la segunda pregunta es con respecto a estos novedosos cuadros con anticuerpos anti-Kelch, y cuál sería el movimiento anormal más frecuente. Lo que más se ha descrito es la ataxia en estos cuadros asociado a seminomas, y si uno ve un paciente con ataxia y detecta anticuerpos anti-Kelch, debería buscar un seminoma. En mi experiencia yo no he visto jamás uno de estos casos, así que no puedo hablar por experiencia propia. Creo que con esto damos por terminado esta fase del simposio. Quiero agradecerles a los expositores por sus conferencias que han sido altamente ilustrativas. Repito lo que dijo el doctor Galeno Rojas, he aprendido muchísimo de ustedes en el día de hoy. Espero que digan lo mismo de mi conferencia, que hayan aprendido algo, y los esperamos mañana para la segunda parte de este interesante simposio. Buenas noches y